Bien, seguimos en el Sermón del Monte. Hemos pasado por la pobreza del espíritu, hemos pasado por el llanto, hemos pasado por la humildad y la mansedumbre, y ahora nos encontramos ante la sed y el hambre de justicia. Vamos directamente a nuestro pasaje, Oscarito. Tom. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Vamos a leer, si eres tan amable, Oscar. Tom, vamos a leer todo lo que llevamos visto del Sermón del Monte para que podamos ubicar el contexto del versículo, si eres tan amable. Mateo 5, del 1 al 6. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados, felices los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. De la pobreza de espíritu, seguimos al efecto inmediato que genera esta pobreza en espíritu, que es tener una actitud de gratitud profunda y de cargo profundo por otros y por ti mismo. Bienaventurados los humildes, esto te lleva a tener una actitud humildad en una calidad diferente que puede compartir esta humildad a otros a través de esta mansedumbre. Y entonces, después de que pensaste en los demás, Dios te señala a ti. Pero vamos a leer y vamos a estudiar el verdadero sentido, el contexto real que hay alrededor de este versículo. Oscar, comúnmente este pasaje se ha entendido como bienaventurados aquellos que viven atacados por la injusticia y tienen hambre de sed de que se haga justicia con ellos. Más o menos así lo entiendes, ¿no? Cada vez que has leído este pasaje, los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados, te ves como víctima y piensas que tus problemas victimarios tienen una solución con Cristo. En esta interpretación del pasaje, pareciera que la persona regularmente actúa con rectitud, pero la injusticia del mundo y de los hombres le ha sido desfavorable y siente que padece como víctima. Este es el sentido común en el que se ha entendido este pasaje. O sea, Oscar, es como si tú estuvieras aquí y todas son las ovejas blancas y tú eres la oveja negra y dices: a mí siempre me han tratado mal. Yo siempre he sido la oveja negra. No, conmigo, no, las cosas conmigo no andan bien. Nunca, jamás han andado bien. Yo siempre he sido la oveja negra. Entonces en tu mente comienzas a idear que tú eres la víctima. Y sucede que de pronto aparece este coyote, ¿no? ¿Y qué crees que hace el coyote? Se roba a la oveja. ¿Y qué crees que pasa? Le dan una guamisa al pobre coyote. El perro guardián. Y entonces se hizo justicia. Esa es nuestra mente. Así pensamos. Que eso dice el pasaje que va a pasar con nosotros. Pero eso no dice el pasaje. Bienaventurados, esta palabra significa afortunados, divinamente dichosos.
Es una cuestión que tiene que ver directamente con Dios. Los es una sola palabra. Que tienen hambre es teniendo hambre. Es una sola palabra, no es que tienen hambre. Una sola palabra. Y también estos sedientos es una sola palabra. Teniendo sed. A la rectitud. A la rectitud. A la rectitud. Porque ellos, también es una sola palabra, serán saciados. Habla de tener sed a la rectitud. Habla de tener sed a la rectitud. ¿Qué pasó? El apuntador, Dios mío. Siempre que llegues, dáselo a Miriam para que ella me lo dé. Está. Así es. Afortunados los hambrientos y sedientos de rectitud, porque ellos saciaránse. ¿Cómo cambia, verdad? Ya el giro impresionante. Ya no eres víctima, no, ahora eres responsable. Entonces, ¿cómo queda, Oscarito, si eres tan amable? El significado real de la palabra justicia no implica la victimización de la persona, sino su deseo ferviente de vivir haciendo lo correcto. Una forma de parafrasearlo sería: dichosos y extraordinariamente felices los que viven anhelando hacer lo justo y correcto y no les alcanza su naturaleza para lograrlo, pues ellos tendrán total plenitud de justicia y ya no padecerán por no poder alcanzar la justicia perfecta. Oscarito. Tom. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Qué diferente se ve y se escucha ahora el pasaje, ¿verdad? Ya que sabes que se refiere a la rectitud perfecta que anhelas guardar. Oscar. Esto aclara que no hablamos de la persona como víctima de injusticia contra ella, sino de la justicia perfecta que la persona anhela y no puede alcanzar. Este es el contexto correcto de la bienaventuranza de la justicia. La palabra tienen hambre, que se escribe de esta forma, o sea, que se traduce en nuestro alfabeto así, se pronuncia dei kai kio sini. Y si pudiéramos traducirla y modificarla al español para lograr un significado exacto, aunque no exista la palabra, tendríamos hambrientan. Los que hambrientan, los que tienen hambre, los que hambrientan. Siguiente. En nuestro nuevo lenguaje modificado, en aras de la exactitud, tendríamos divingosos los hambrientales y sedientales hacia las perfecciobras, porque ellos saciaránse. Así de fácil. Claro, esto es algo que va todavía 3 escalones más arriba que Cantinflas. Pero no importa, no existe este español, ¿no? Pero esto es lo que quiere decir. No hay un lenguaje español tan amplio para poderlo decir con precisión. Esta palabra modificada, inventada, perfecciobras, se traduce como justicia e implica una justicia perfecta. Aquellas que el Señor Jesús aclaró delante de sus discípulos, un sentido de justicia desconocido hasta entonces, cuyo significado aplica a la perfección en las obras hechas, meta imposible para el ser humano. Es como si estuvieras tú como parte de esta construcción, trabajando con estos obreros, y tú te ubiques en algún lugar donde ellos están echándole una buena obra. Es una buena obra, pero finalmente el resultado, Oscar, vamos a verlo. Mira cómo quedó el edificio. Ese es el verdadero problema. Que nuestras obras son imperfectas y chuecas.
Así es que no está hablando de tu justicia perfecta, no, sino la justicia perfecta que anhelas y no puedes alcanzar. Porque este edificio quedó así, ¿no? Exacto, así quedó. Oscar, siguiente. Todos los conceptos que mencionó Jesús, todos sin excepción, parten de un escenario divino, eterno y absoluto, todos. Cuando Jesús habla de la mentira, hace referencia al diablo. Cuando habla de la muerte, lo hace en sentido espiritual, aludiendo el seno de Abraham para los salvos y el Hades para los incrédulos. Y cuando habla de la justicia, también lo hace en sentido espiritual, es Él. Justicia igual a Jesucristo. La justicia se llama Jesucristo. Estableciendo 3 condiciones de justicia: la falta, el pecado; la deuda, la justicia; y el pago, el juicio. Todo en relación con Cristo. ¿Cómo la ves? Cuando tú escuchas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de aquellos que anhelan la justicia perfecta que no pueden alcanzar. De eso está hablando. No hable de que tú eres la pobre víctima que está sufriendo mucho y que se te va a hacer justicia. Que por favor dejes tu documento ahí en el buzón y que en su momento te va a tocar el turno para que se haga justicia. No habla de esto. Toma. Juan 16, del 7 al 10. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, intercesor, no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, culpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pecado, justicia, juicio. 3 elementos. Los 3 elementos de la justicia absoluta son la falta, o sea, el delito, o sea, el pecado. El segundo es la deuda, o sea, la culpa, o sea, la justicia que no se ha generado, lo que tú debes como justicia, la deuda de la justicia. Y el pago, la consumación o el juicio. Así es. Mira, yo tenía un carro como este. Algunos lo conocieron. Ese era un carrito, era mi carrito de juguete, de deleite mío. Con él me iba yo a trabajar. Era una maravilla, mi Matiz micro. Pero yo iba tendido, generalmente iba tendido rumbo a la Anáhuac. En él, más o menos veías esto, mira. ¿Ya viste? Regrésale uno, Oscar, regrésale uno. Ahora, vuelve a ver. ¿Vieron? Ok, yo iba tendido. Y entonces sucedió algo. Mira, vamos a verlo. Así iba yo, pero en cámara mega lenta. ¿Ok? Regrésale un Oscar. Dale, así. Esa es cámara lenta. Entonces sucedió un día que pasé por estas nuevas cámaras que habían instalado en la salida a la carretera y me tomaron una foto. Mira, ni las placas salieron. No es cierto, no soy yo. No soy yo. Me llegó a mi casa una multa con una foto como esta. Ese no es mi coche, pero una multa como esta. Ya la multa verdadera pues la tuve que entregar cuando pagué. Y esto es la falta. Ahí me di cuenta que yo la había regado. Cometí una falta. Y esa falta implicaba una deuda de 6,000 pesos. Me acuerdo que le conté a mi papá que trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces, era director de Locatel. Me dijo, es un robo, no, voy a hablar por teléfono. Hay que pagar la multa y se acabó. Le dije, no te preocupes. La deuda. Entonces tenemos
la falta, tenemos la deuda y falta el pago, el juicio, el pago, que se consume, que termine el ciclo del problema. Entonces fui a pagar y en mi carro, a ver, Oscar, dale uno, claro que me fui ya en una velocidad moderada, decente, para no generar algún problema adicional, y llegué allá y me atendió un policía muy amable, me dijo, "Sornes joven". Y entonces yo le dije al policía, ¿qué le dije, Oscar? Le dije, vengo a pagar esta multa. Y entonces le di el dinero. Me despojó de todas las pestañas que me quedaban y me dio un recibo y entonces todo quedó pagado. Oscar, el pago. Entonces aquí se efectuó el final de esta historia. Ya quedó pagado, se acabó el problema. Mi falta se pagó. Oye, Rodrigo, ¿no estuvo? No, ya pagué la multa. Ya. Y aprendí mi lección, porque yo decía, es que tengo que ser irreprensible. Y sí, porque yo desde que me convertí aprendí que debía ser irreprensible. Pero dije, pero es carretera. Créeme que yo así pensaba, ya es carretera. No, era el semáforo de Liverpool antes de la carretera. Yo creí que ya era la carretera. Ingenuo. Como para mí Cordemex era parte de la carretera desde que yo era niño, ya pasar por Liverpool para mí es parte de la carretera urbanizada. Entonces llegaba un semáforo que pusieron a fuerza a estas personas, que es parte de la carretera. En mi mente era parte de la carretera. Allá no había un semáforo cuando yo era niño. Pobre, tonto, ingenuo, charlatán. Bueno, finalmente pagué y, claro, fuegos artificiales en mi corazón. Ya pagué, se libró el problema. Bien. Siguiente, Oscarito. Vamos a empezar a analizar la falta. Para que la falta pueda ser falta, necesita haber una regulación sobre que lo que estoy haciendo está mal y el hecho mismo de apretar el botón que dice no apretar. O sea, tú sabes que está mal y lo haces. ¿Por qué sabes que está mal? Porque está establecido que está mal. ¿Estamos? Bien, entonces para que la falta sea contada como falta, se requiere de un estatuto que diga que eso es una falta. Tom. Juan 16, del 7 al 10. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, intercesor, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, culpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así es, bien. De justicia, de pecado porque no creen en mí. De pecado porque no creen en mí. ¿Por qué? Porque no creen en mí. Entonces, ¿cuál es el punto del pecado? Teníamos que para que un pecado sea considerado como falta, tiene que haber un estatuto que diga que hay una falta. ¿No es así? Pues delante de Dios ya no. Después de Cristo, ahora convence al pecado, convence al mundo de pecado porque no creen en Cristo. Ese es el pecado que te separa de Dios. No creer en Cristo. Al final, no creer en Cristo significa que tú vas a pagar en el infierno lo que tengas que pagar. Oscar. Tom. Santiago 1, 14 y 15. Cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es. La concupiscencia, después que ha concebido, finalmente da luz al pecado. Vamos a ver esto, Oscar. Cuando la concupiscencia ha concebido, da luz al pecado, a la falta o el pecado engendra la culpa, la justicia, la deuda. La culpa se percibe como deuda, como justicia perfecta perdida e inviolable. El pecado o la falta finalmente da luz a la muerte, el pago o el castigo. Pero todo esto tiene un solo origen. Un solo origen. Oscar, ¿por qué pecamos? Concupiscencia, su propio deseo equivocado de hacer las cosas, los deseos sucios de la carne, que está corrompida. Por ejemplo, juzgar a otro. Por ejemplo, menospreciar al tipo. Viene de nuestra carne, de nuestra concupiscencia. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Porque desobedecemos. ¿Por qué pecamos? Porque nuestro espíritu está en contra de Dios. ¿Por qué pecamos? ¿Alguna otra idea? Exacto. Ahora, digamos que si fuera por nuestra naturaleza que no pecáramos, viene otra pregunta. ¿Por qué si tenemos la gracia del Espíritu y el poder de Dios para someter a nuestra naturaleza, seguimos pecando? ¿Por qué? Si la gracia de Dios y su poder nulifican los ataques y cualquier influencia de Satanás, ¿por qué seguimos pecando? Porque alguno podrá decir, es que la carne es débil. Y otros dirán, no, es que el diablo está grueso. Pero la gracia de Dios y su poder nulifican los ataques de cualquier influencia de Satanás. Y entonces, ¿por qué seguimos pecando? Por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De pecado, por cuanto no creen en mí. El problema de nuestro pecado es que no creemos en Jesús. Ese es el problema. En realidad ese es el problema. Ese es el origen de nuestro pecado. Por cuanto no creen en mí. ¿Por qué piensas mal contra otra persona? Porque no crees en Jesús. ¿Por qué estás hablando mal de alguien? Porque no crees en Jesús. ¿Por qué estás juzgando? Porque no crees en Jesús. ¿Por qué estás temiendo? Porque no crees en Jesús. ¿Por qué estás teniendo odio? Porque no crees en Jesús. ¿Por qué estás dudando? Porque no crees en Jesús. ¿Por qué mientes? Porque no crees en Jesús. La falta de fe en Jesús es todo el problema. Por eso pecamos. Porque tenemos todo para no pecar. Tenemos un escudo de gracia que nos impide pecar. Sed de justicia. La sed de justicia no se refiere a tu justicia, sino a su justicia. No se refiere a ti como víctima, sino a ti como bienaventurado. Los que tienen hambre y sed de justicia. No eres víctima, eres bienaventurado. No habla de hacerte justicia, sino de hacer su justicia. Qué diferente se escucha ahora el versículo, así. No se trata de que, ay, pobre mi víctima, finalmente se hará justicia. No. No habla de eso el pasaje. Habla de que tú anhelas la justicia perfecta de Dios que no puedes alcanzar. Entonces, bienaventurado, porque lo vas a poder alcanzar. ¿Cómo? Creyendo en Cristo. Voilà. Oscar, espérame. Uno antes. Ahí. Muchos creyentes creen con arrogancia que su condición de salvos, que en su condición de salvos pueden hacer cualquier cosa y descuidar su relación con Dios sin consecuencias. Pero la culpa en sus conciencias los mantendrá inútiles, sin plenitud y sin fruto. Así es. Yo soy salvo, ya. Me acuerdo aquel que les he platicado tanto que le decían,
Ya soy salvo, hijo, tú eres incrédulo, te vas al infierno, quítate, ¿no? Y le aventaba la camioneta de esas de 2 metros de alto, ¿no? Imagínate, ya soy salvo, aquí meto mi talento, le pongo tierrita, y ya, ahí se guarda, no vaya a ser que venga el Señor y ahí está tu talento, mira todo esto que me diste, ahí está, ahí está. No, compártelo, vívelo, aplícalo a través de la gracia de Dios. Oscarito, ¿por qué discuten por tener la razón? ¿Por qué? Por cuanto no creen en mí. Sencillo, ¿no? Oscar, ¿por qué viven contendiendo uno con el otro? Por cuanto no creen en mí. ¿Por qué se afanan por el dinero? Por cuanto no creen en mí. ¿Por qué siempre se sienten víctimas? Ahí está Kiko llorando de espaldas, ¿no? Por cuanto no creen en mí. El problema es que no crees en Jesús, no creemos en Jesús y pecamos. ¿Por qué peca el ser humano? Por cuanto no creen en mí. Ese es el veredicto final del motivo de la falta. Espiritualmente hablando, la falta no habla de ti, sino de lo que Cristo es o no es para ti. Todo lo relacionado con Dios se encuentra en el ámbito divino y eterno, no en el temporal y menos en el personal. Todo es en relación con Cristo a ti. ¿Cómo te atañe Cristo a ti? La pregunta así, perdón que lo diga, pero así debe ser. Así el famoso lema que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, lo puedes traducir, dime cómo pecas y te diré quién eres. Dime cómo pecas y te diré qué es Cristo para ti. La deuda. Estos son unas bolas que les ponían a los presos, llamados Blackberries. Luego había un teléfono que te esclavizaba así, ¿no? El Blackberry. Bien. La deuda. La deuda es esto precisamente. Sabes que tú tienes una deuda y la debes pagar y entonces ahí te andas arrastrando con esas deudas hasta que las acabes de pagar. Mientras tanto eres prisionero de esas deudas. Tom. No, ya no leas todo. Nada más lees esto, Tom. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Así es. Y es que ya lo hemos leído varias veces esto, por eso es que. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Así es que convencerá al mundo de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Tom. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En pocas palabras, te quedas como gusano en sartén, quemándote en tu conciencia, porque sabes que estás pecando y que no has arreglado eso con Dios. Te estás quemando. El pecado te hace sentir terrible. Y todo, en primer lugar, por cuanto no creen en mí. Y en segundo, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Carito. De justicia perfecta por cuanto yo voy al Padre y no me verán más. Jesús, de vuelta en el Padre, tras su paso por la tierra, significa que la justicia perfecta de Dios ha logrado perpetuarse para todo aquel que cree. Eso significa que Jesús esté con el Padre, que la justicia ha sido perfecta. La justicia perfecta que anhelas o que deberías anhelar en el Espíritu
Ya la logró Cristo. Por eso está en el Padre, como testimonio del logro absoluto y total de la justicia perfecta. Esto nos lleva de vuelta al punto anterior, el que cree. Cuando le preguntaron a Jesús cómo se pueden poner en práctica las obras de justicia perfecta de Dios, Él fue claro. Tom. Juan 6, 28 y 29. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Entonces creen y creer. Mira, el pecado es problema porque no crees. Y la obra de Dios perfecta que debes aceptar en tu vida es creer en Dios. O sea que creer en Jesús, o sea que ambos son creer en Jesús. Pecas porque no crees en Jesús y apropias la justicia porque crees en Jesús. ¡Wow! ¿Cuál es el punto? Creer. Pero creer no solamente es creer como, oye, ¿tú crees que va a ganar tu equipo? Pues yo creo que sí. No estamos hablando de creer así. Estamos hablando no de una opinión, sino de dónde pones tu confianza en el corazón. La confianza del corazón, ¿en dónde la estás depositando? ¿En tu cuenta bancaria? Hay que hacer un examen exhaustivo y correcto de esto, porque a veces ahí está tu verdadera confianza y tú te haces el loco pensando que no. Somos muy buenos para maquillar, por eso Jesús les decía actores, en griego, hipócritas. La palabra hipócrita quiere decir actor. Les decía actores. Somos buenos para actuar, nos maquillamos hermosamente. La gran pregunta es, ¿en realidad estamos aplicando esto? ¿O tenemos nuestra confianza puesta en nuestra seguridad en el trabajo? ¿Nuestra seguridad en nuestro capital? ¿Nuestra seguridad en nuestro afecto? Cuando Cristo no está en primer lugar, estás sobre la arena. Y vinieron vientos y la casa se derrumbó. Cuando estás sobre Cristo como piedra, primer cimiento y base de tu confianza, puede venir lo que quieras y nada te mueve. El problema es que no creen en mí, que no creen en el que Él ha enviado. La justicia perfecta de Dios no puede ser llevada a cabo por nosotros. Es una misión imposible. No podremos nunca alcanzar la justicia perfecta por medio de nuestras obras. Por eso la salvación tampoco depende de nuestro actuar, sino de lo que Jesús logró por nosotros. Fue tan completo que el testimonio más claro de ello es que Él regresó al Padre, a esa unidad completa y perfecta que manifiesta la consumación de la justicia divina. Solo creyendo en Él y en sus obras se sacia la justicia divina. De pecado por cuanto no creen en mí. Y esta es la justicia de Dios, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. La justicia se manifiesta creyendo en Cristo. Y el pecado se manifiesta como consecuencia de que no crees. ¿Cómo la ves? Por lo tanto, la saciedad, serán saciados de la justicia perfecta, no es una promesa para cumplirse solamente en la eternidad, sino que tiene promesa en esta vida y en la venidera. ¿Y cómo se sacia?
simplemente manifestándola. Y la única forma de manifestarla es tomando el papel de espectador y dejar a un lado el papel de protagonista. Siéntate y ve lo que Dios va a hacer en tu vida. No quiere decir que dejes de trabajar, no quiere decir que dejes de hacer cosas, quiere decir que dejes tú de operar las cosas y de querer tener el control sobre ellas. Dios, si tú les das el control, podrá prosperar tu vida y llegar hacia donde quieres y más allá. El problema es que no lo dejas trabajar. Él comienza a operar como si estuvieras en un consultorio médico ahí con los cirujanos, en un consultorio, en una clínica con los cirujanos, en una sala de operaciones, y de pronto te metes y dices, no, es que eso va aquí. Siéntate. Pero Jesús, mira, siéntate. No lo dejas trabajar. No lo dejas trabajar. Es que solo eso yo lo sé. Y soy Jesús. Yo lo sé más que tú. Deja que yo lo haga. Oscarito. Ok. Esto que tú ves parece un eclipse. Apaga la luz, por favor, Sam. Mira, cuando está todo oscuro se ve mejor. ¡Wow! Bueno, este no es un eclipse, es un cronómetro. Es un reloj divino, vamos a llamarlo así. ¿Tú sabes qué hay aquí? Tú no sabes qué hay aquí, nada más Oscar sabe qué hay aquí, pero no le va a decir nada. Tú no sabes qué hay aquí. Pero lo vas a ir descubriendo conforme vaya pasando lo que vas a ver. Primero tenemos que encender el reloj. Por favor, Oscar, enciéndelo. Ahí está. Y ahora comienza antes de Cristo. Mira. Ahí está la creación del hombre. Ahí tenemos la caída de Adán y Eva. Aquí el año sigue siendo incierto. El arca de Noé. Y ve cómo se va descubriendo en tiempo real cada evento, la Torre de Babel. Después pasamos del año incierto a un año que ya podemos contabilizar. Estamos en el año 3000 antes de Cristo, todavía aquí dice antes de Cristo, la Gran Babilonia, también el Antiguo Egipto, todo en tiempo real. Cada cosa te está dando en su tiempo. Tú no puedes ver nada. Aquí estamos en el año 650 a.C. en la antigua Roma y vamos a llegar al año 50 a.C., de una antigua Grecia, y con la antigua Roma en el año 50 a.C. Y de pronto nos volteamos de antes de Cristo a después de Cristo y comenzamos en el año 800 con Carlomagno. Después en el año, ¿quién sabe qué aparece ahí? 1066 con Guillermo el Conquistador, 1558 con la reina Isabel, el año 1800 con Napoleón Bonaparte, 1945 con Hitler. ¿Quién sabe qué le pasó al reloj? Oscar lo descompuso. Luego tenemos la caída del muro de Berlín, y después finalmente tenemos nuestro año 2017 que Oscar, ¿quién sabe qué hizo? Ok. Tú viste que finalmente es un mega super resumen de la historia, pero tú viste cómo los elementos se fueron revelando en tiempo real. Pero Dios no lo ve así. Dios, te voy a decir cómo lo ve. No, ¿esto qué es, Oscar? Sí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está cargando? Perfecto, así lo ve. Así lo ve Dios. Dios lo ve así, todo consumado. Y tú, los eventos, ponle Oscar, pícale, vamos a encender el reloj, aunque está descompuesto, pero no importa. Ahí se van descubriendo los eventos, pero Él ya lo ve, Él ya sabe qué va a pasar.
No funciona como cuando tú lo veías, que estaba todo negro y no veías qué había atrás. Dios ya ve todo consumado. Él ya sabe qué va a pasar en tu vida. Y Él ya sabe en el futuro y cómo termina la tierra. Y eso fue lo que le reveló a Juan en el Apocalipsis. Así es que Dios ve todos los eventos en tiempo eterno. O sea, sin tiempo. Pero nosotros tenemos que irlo descubriendo en tiempo real. Dale un clic, Oscar. Es como si esta fuera tu vida. Entonces tu vida va, digamos que va aquí, ¿no? Y te falta todavía todo esto para la ecuación de tu vida. Esta es la ecuación de tu vida. Aquí están todas las decisiones que has tenido que tomar. Esta es tu vida matemáticamente hablando, algebraicamente hablando. Entonces aquí están todas tus decisiones, pero te falta esto por vivir. Tú lo tienes velado, tú no lo ves. Pero Dios no ve así tu vida. Dios ve tu vida así. Él ya sabe en qué va a acabar todo. Pero tú la vives de esta forma. Tú vas viviendo los eventos y tú no sabes qué va a pasar, pero Dios sí sabe qué va a pasar. Él ya ve los eventos completamente descubiertos. Para Él no existe el tiempo. Por eso, esta es la visión en la que tenemos que creer. La visión del que ve todo lo que nosotros no podemos ver. Oscar. El plan de Dios para tu vida está completo, terminado, e incluye la justicia perfecta que tú nunca podrás alcanzar. Pero Jesucristo ya lo hizo, solo tienes que creer. A eso se refería Jesús cuando hablaba de ir al Padre. Poder lograr para nosotros las obras de justicia perfecta que en nuestro esfuerzo jamás alcanzaremos. Al final, la justicia divina perfecta se sacia siempre que decidas creer. Esta es la palabra clave en la justicia, creer en Cristo. Siguiente. Tom. Juan 14, 12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Bien. Las obras que yo hago, él las hará también. ¿Sabes qué quiere decir esto? Vamos a verlo, Oscar. La palabra griega de las obras que yo hago es hioio. Hioio. Higio. ¿Sabes cómo se escribe? Poio. Se escribe poio en nuestro alfabeto. Y se pronuncia higio. No, higio. Higio. Literalmente significa lo que estoy haciendo en este momento. No es una cuestión que implique el pasado. Es presente. Es una palabra en presente perfecto, no en pasado. Esto aclara que Él, Jesús, está haciendo en este momento las obras que tú haces cuando crees en Él. Porque está en unidad perfecta con el Padre. Por eso cada día tendrá su afán. Todo es presente. Cada día tendrá su afán. Todo es presente. Vamos al pago. Se ve muy feo, pero es la verdad. Vamos al pago. Tom, nada más esta parte, por favor. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Siguiente, Oscar. El juicio se aplicó hacia la rebelión que incitó y ha mantenido el príncipe de este mundo, el diablo, investido y avalado por el mismo ser humano. Dios entregó el principado del mundo al hombre, pero éste se lo cedió al diablo. Qué terrible situación. Esta forma de gobierno, de crianza, de pensar,
ha venido de Satanás. En el mundo en el que vivimos, este diseño del mundo no vino de Dios, vino de Satanás. Él es el verdadero maestro detrás de todo lo que el mundo aplaude. Fraudes, mentiras, traiciones, rencillas, adulterio, codicia y bla, bla, bla. Todo viene de Satanás. Siguiente. Ahí está. El hombre se quita la corona de principado, que es Adán, y se la da al diablo. Le dice, adelante, te cedo todo lo que me fue entregado a mí. Entonces el diablo genera todo un modelo para engañar al hombre y hacerle creer que todo lo que vive el hombre es el objetivo de la vida y le nubla el sentido de la espiritualidad. Con el dinero, con la religión y con la desviación moral en todos los sentidos. Siguiente. Antes. Perdón. El juicio es en contra del pecado, no en contra del ser humano en particular. Es contra quien se identifica con el pecado. El pecado refiere directamente a la justicia divina, pues la única forma de librarnos de este es a través de la obra redentora de Jesucristo. El pago es ineludible, todos tendrán que pagar. La justicia de Dios no puede ser pasada por alto, pues Él es la vida. O aceptas su pago o pagas tú. No hay más. No hay más. O aceptas su pago o vas y pagas tú. Tom. Juan 3, 35 y 36. Aquí lo dice. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Más claro? Ahí está. En la cruz del Calvario la justicia de Dios fue saciada, pero el dolor y el sufrimiento de Jesucristo fueron eternos. Esa es la saciedad total que puedes recibir. La redención de la justicia de Dios en el pago de Cristo por medio de la misericordia. Dios quedó eternamente complacido con el sacrificio por amor, que por amor su Hijo hizo por los pecadores en la cruz del Calvario. Pero por desgracia, no todos lo quieren aceptar. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Muy fuerte, pero muy claro. Esta es una agenda de una juez. Esta juez tiene citas en un marzo de algún año, y aquí ha puesto los juicios que tiene pendientes por llevar a cabo. Vamos a suponer que estamos en el mes de enero, pero ella ya tiene su agenda de juicios en marzo. Y de pronto, en enero mismo, se entera que, Oscarito, que este ya fue consumado, que este ya fue consumado y que este ya fue consumado. O sea, ya quedó pagado el crimen de alguna manera. Así está la vida de todos nosotros, como la agenda de esta juez. Cuando cada uno de nosotros toma la decisión de aceptar a Cristo, aparece consumado. Ya no hay nada que juzgar, está consumado. Pero es necesario que nosotros vivamos creyendo en este pago, creyendo en la justicia, para que no pequemos. Porque el pecado es consecuencia de no creer. Creer es la justicia
y se manifiesta a través de la saciedad de la misma justicia que habla de que el pago fue completamente establecido. Cristo pagó completamente la deuda y solamente creyendo lo puedes aceptar. Nada más. Así pues, bienaventurados aquellos que anhelan que sus obras sean perfectas delante de Dios y son pobres en espíritu. Lloran clamando y agradeciendo por lo que son amables y fáciles de guiar, porque a los ojos de Dios las obras perfectas han sido completadas. Las obras ya están completas, están consumadas. El que cree en mí, las obras que estoy haciendo, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ya lo leímos este. Esta es la obra de Dios, que creas al que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Así que, págale ya. Último mensaje. Un corto de una película conocida de hace años, algunos años. Solo necesitas creer. Prométemelo, Shifu. Prométeme que vas a creer. Así es. Gracias, David. Todo depende de que quieras creer. Es una decisión personal. Bien, vamos a Lutero en el siglo XVI. Vamos a ver esta maravillosa reflexión de Lutero, Oscar. Dice Lutero: he desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo, Él es mi justicia. He desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Estoy sucio, dice Lutero. Yo simplemente me aferro y digo a Cristo y digo, Él es mi justicia. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a dar gracias.